Buenos días, tardes o noche, compañeros y maestro. Me presento, soy Karina García Guarneros, su asesora. Eh, Hoy hablaremos sobre algunos temas de química inorgánica, del cual serán de los siguientes elementos, que serían de neón, argón y criptón, del cual neón está representado por las siglas de Ne. Argón está representado por Ar y criptón por Kr. Sabemos que por parte del neón es un elemento químico de número atómico 10 y símbolo Ne. Es un gas noble, incoloro, prácticamente inerte. Presenta en trazas en el aire, pero es muy abundante en el universo, que proporciona un tono rojizo caracterizado o característico a la luz de las lámparas fluorescentes en las que se emplea. Estas se usan en cantidades considerables de neón en la investigación física de alta energía, como las cámaras de centelleo con que se detecta el paso de partículas nucleares, se llenan de neón. El neón líquido se puede utilizar como un refrigerante en el intervalo de 25 menos 40 K, entre paréntesis, que sería unos menos 416 a menos 387 Fahrenheit. También esto se puede utilizar en algunos tipos de tubos eléctricos, contadores de Scheibler-Muller, y también están en las lámparas probadoras de corriente eléctrica de alto voltaje. Con baja potencia eléctrica se produce luz visible en las lámparas incandescentes de neón. Tales lámparas son económicas y se usan como luces nocturnas o de seguridad. Sus características principales es un segundo gas noble, más ligero, y esta se presenta un poder de refrigeración por unidad de volumen, que es 40 veces mayor que el del hielo líquido y 3 veces mayor que el del hidrógeno líquido. En la mayoría de las aplicaciones, el uso del neón líquido es más económico que el de un hielo. Su peso atómico es de 20,183 UMA y su punto de ebullición es de 27,1 K, que entre paréntesis sería menos 246 Celsius. Y parte de su punto de fusión son 24,6 K, que entre paréntesis serían menos 248,6 Celsius. Esta parte de la densidad es de 1,20 G entre ml, entre paréntesis, que serían 1,204 gramos cúbicos a menos 246 Celsius. Sus peculiaridades y características lo hacen considerablemente escasos en la atmósfera de la Tierra, donde se puede hallar en una medida equivalente de una parte en 65.000 al aire, lo que equivale que es un 0,0018% de la atmósfera.
Las aplicaciones, en esto tiene el tono rojo anaranjado de la luz emitida por los tubos del neón que se usa profusamente para los indicadores publicitarios. También reciben la denominación de tubos de neón otros de color distinto que en realidad contienen gases diferentes. Otros usos del neón que pueden citarse son indicadores de alto voltaje. También son tubos de la televisión. También tienen, junto con el helio, se emplea para obtener un tipo de láser. Y también el neón licuado se comercializa para refrigerante criogénico. Su historia se emplea que el neón, del griego neos, o sea nuevo, fue descubierto por William Ramsay y Maurice Travers en el año de 1898, perdón, por la destilación fraccionada del aire líquido, del cual el nombre del elemento proviene de la palabra griega novum o neos, que significa nuevo. Por parte de esto, los líquidos británicos del señor William Ramsay y Maurice Travers descubrieron el elemento en el año de 1898. Se descubrió que neón es una muestra de aire líquido, lo cual los gases que escaparon se identificaron como nitrógeno, oxígeno, argón y criptón. Cuando se desapareció el elemento del criptón, se descubrió que el gas restante emite una cierta luz roja brillante cuando se ionizaba. El hijo de Ramsay sugirió el nombre del nuevo elemento como neón, que es el que conocemos actualmente el día de hoy. Thomas Edison fue parte de los pioneros en el siglo XIX en ionizar gases nobles, como lo sería en la bombilla, mientras que en los anuncios de neón, como hoy en día los conocemos, en una ingeniosa mezcla ideada por Georges Claude, patentó que los tubos con gas neón el 19 de julio de 1915 hoy en día es reconocido como el Edison francés. La abundancia y obtención. El neón se encontró usualmente en forma de gas monoatómico. La atmósfera terrestre contiene un 15,8 ppm y se obtiene por subenfriamiento del aire y la destilación de líquido criogénico resultante. Sus compuestos, estos compuestos, aun cuando el neón es inerte, a efectos prácticos se ha obtenido un compuesto con flúor mediante el laboratorio. No se sabe con certeza si este o algún otro compuesto de neón distinto existe en la naturaleza. Pero algunas evidencias sugieren que puede ser así, ya que los iones Ne8-, que es entre paréntesis NeAr 16,
menos, entre paréntesis, NeH 7 menos, y abriendo paréntesis sería HeNe 16 menos. Han sido observados en investigaciones espectrométricas de masa y ópticos. Además, se sabe que el neón forma un hidroinestable. De todas maneras, si son posibles sus compuestos, su electronegatividad, según la escala de Pauling, debería ser de 4,5, siguiendo con la norma aplicada al segundo periodo. Y actuaría como oxidante en compuesto con incluso el flúor, dando lugar al heptaneonuro, oxidante en compuestos con incluso el flúor, dando lugar en esto, el que es nombrado debatido como F8Ne7. El neón es el quinto elemento más abundante en el universo por masa, luego del hidrógeno, helio, oxígeno y carbono. Se encuentran en pequeñas cantidades de la atmósfera, y en la corteza terrestre se halla una proporción de un aproximado de 0,005 ppm. Por parte de sus isótopos, existen 3 isótopos estables, los cuales son Ne-20, que es un 90,48%. También Ne-21, que representa un 0,27%. Y el último que también está es el Ne-22, que representa un 9,25%. Por parte del Ne-21 y Ne-22 se obtiene principalmente por emisiones neutrónicas y desintegración, a del Mg-24 y Mg-25 respectivamente, y sus variaciones son bien conocidas, no así las del Ne-20, sobre el cual aún hay discrepancias. Las partículas alfa provienen de las cadenas de desintegración del uranio, mientras que los neutrones se producen en su mayoría mediante reacciones secundarias de las partículas A. Como resultado de estas reacciones en las rocas ricas en el uranio, como los granitos, se ha observado que la relación de Ne-20, entre paréntesis Ne-22, tiende a disminuir, mientras la relación de Ne-21, entre paréntesis Ne-22, aumenta, ya que los análisis realizados en rocas expuestas a rayos cósmicos han demostrado la generación de Ne-21 a partir de núcleos del Mg, Na, Si y Al, lo que sugiere que es posible, analizando los porcentajes de los 3 isótopos, fechar el tiempo de exposición de las rocas superficiales y meteoritos. De forma similar, el xenón, el neón de las muestras de gases volcánicas, presenta un enriquecimiento de
Ne-20, así como en Ne-21 cosmogénico. Igualmente se han encontrado cantidades elevadas de Ne-20 en diamantes, lo que induce a pensar en la existencia de reservas de neón solar en la Tierra. Ahora hablemos sobre el argón, que también está representado por la tabla periódica como Ar. El argón o argón es un elemento químico del número atómico 18 y símbolo Ar. Es el tercero de los gases nobles, incoloro e inerte como ellos. Constituye en torno al 1% del aire. Del griego argos, que significa perezosos, debido a que no reacciona, es un 30% más pesado que el aire. Además, es extremadamente inerte, caracterizado por una perfecta estabilidad física y química a cualquier temperatura y precisión. Es un excelente conductor de la electricidad a presión atmosférica y temperatura inferior de menos 186 Celsius. Es un líquido incoloro, más pesado que el agua. La atmósfera de la Tierra es la única fuente de argón. Sin embargo, se encuentran trazos de este gas en minerales y meteoritos. El argón constituye el 0.934% del volumen de la atmósfera de la Tierra. También del 99.6% es el isótopo de argón menos 40. El restante es argón menos 36 y argón menos 38. Existe evidencia de que todo el argón menos 40 del aire se produjo por la descomposición radiactiva del radioisótopo potasio menos 40. Sus características principales: se trata de un gas noble, inerte, muy peculiar, con características muy particulares y con propósitos bien interesantes. Sin mucho más que añadir, te puedo invitar a que pasemos a conocer más sobre estas propiedades, los usos y todas las características del argón. ¿Cómo lo serían sus aplicaciones? Se emplea como gas de relleno en lámparas incandescentes, ya que no reacciona con el material del filamento, incluso a altas temperaturas y presión, prolongando de este modo la vida útil de la bombilla, y en sustitución del neón en lámparas fluorescentes. Cuando se desea un tono verde azul en vez del rojo que sería caracterizado del neón, también como sustitución del nitrógeno molecular de N2 cuando este no se comporta como un gas inerte por las condiciones de operación. En el ámbito industrial y científico se emplea universalmente en la recreación de atmósfera inerte que no son reaccionantes para evitar reacciones químicas indeseadas en multitud de operaciones, tales cuales serían como soldadura por arco o soldadura a gas, fabricación de titanio y otros elementos reactivos. También está la fabricación de monocristales, que son piezas cilíndricas formadas por una estructura cristalina continua, que sería de silicona y germanio, para componentes semiconductores.
El argón -39 se usa entre otras aplicaciones para la datación de núcleos de hielo y aguas subterráneas. En el buceo técnico se emplea el argón para el inflado de trajes secos, los que impiden el contacto de la piel con el agua, a diferencia de los húmedos típicos de neopreno, tanto por ser inerte como por una pequeña conductividad térmica, lo que proporciona el aislamiento térmico necesario para realizar largas inmersiones a cierta profundidad. El láser del argón tiene unos médicos de odontología y oftalmología. La primera interviene con láser de argón realizada por el francés L'Esperance para tratar una retinopatía que se realizó en febrero del año 1968. Parte de su historia. Henry Cavendish en el año de 1785 expuso una muestra de nitrógeno a descargas eléctricas repetidas en presencia de oxígeno para formar óxido de nitrógeno, que posteriormente eliminaba, y encontró que alrededor del 1% del gas original no se podía disolver, afirmando entonces que no todo el aire flogisticado era nitrógeno, ya que en el año de 1892 Lord Rayleigh descubrió que el nitrógeno atmosférico tenía una densidad mayor que el nitrógeno puro obtenido a partir del nitro. Rayleigh y Sir William Ramsay demostraron que la diferencia se debía a la presencia de un segundo gas poco reactivo más pesado que el nitrógeno, anunciando el descubrimiento del argón, del cual del griego que es inactivo, vago o perezoso, que en 1894 anunció que fue acogido con bastante escepticismo con la comunidad científica. En 1904, Rayleigh recibió el Premio Nobel de Física por sus investigaciones acerca de la densidad de los gases más importantes y el descubrimiento de la existencia de lo que sería argón, abundancia y obtención. El gas se obtiene por medio de la destilación fraccionada del aire libre, del aire licuado, en el que se encuentra de una proporción de aproximadamente el 0,94%, y posteriormente eliminación del oxígeno residual con hidrógeno. La atmósfera marciana contiene un 1,6% de AR-40 y 5 ppm de AR-36. La de mercurio es un 7,0% y la de Venus son trazas. Sus isótopos. Los principales isótopos de argón presentes en la Tierra son AR-40, que es un 99,6%, AR-36 y AR-38. El isótopo K-40, con un periodo de semidesintegración de 1,205
por 109 años. Decae a AR-40, que es un 11,2%, estable mediante la captura electrónica y emisión de un positrón, y el 88,8% restante a Ca-40 mediante desintegración B. Estos ratios de desintegración permiten determinar la edad de las rocas. En la atmósfera terrestre, el AR-39 se genera por bombardeo de rayos cósmicos, principalmente a partir del AR-40. En entornos subterráneos no expuestos se produce por captura neutrónica de K-39 y desintegración del calcio -37. El AR-37 es un periodo de semidesintegración de 35 días. Este es producto del decaimiento del Ca-40, resultado de exposición nucleares subterráneas. Ahora, cambiando de tema, podemos hablar sobre los subniveles energéticos. Ahora, para nosotros, ¿qué son los subniveles energéticos? El estudio de los espectros de diferencia elementos de los diferentes elementos demostró que, a excepción del primer nivel de energía, los otros están formados por varios subniveles que se designan con la letra S, P, D y F. El primer nivel energético representa el subnivel S, el nivel 2, los subniveles S2, 2S, y 2P. El nivel 3, los subniveles que son 3S, 3P y 3D. El nivel 4, los subniveles lo representan por 4S, 4P, 4D y 4F, y así sucesivamente hasta llegar al final. Así como cada nivel admite un máximo de electrones, cada subnivel tiene limitado el número de electrones que puede contener. El subnivel de la letra S aloja un máximo de 2 electrones. El subnivel P aloja un máximo de unos 6 electrones. El nivel D aloja un máximo de 10 electrones y el subnivel F aloja un máximo de 14 electrones. En los subniveles se encuentran los orbitales, que un orbital es la zona del espacio alrededor del núcleo donde es más probable encontrar a un electrón. Un orbital atómico puede admitir como máximo 2 electrones. Ahora podemos hablar sobre los principios y exclusión de Pauli. El principio de exclusión de Pauli es un principio cuántico anunciado por Wolfgang Ernst Pauli en 1925, que establece que no puede haber dos fermiones con todos sus números cuánticos idénticos. Esto es en el mismo estado cuántico de partícula individual. Hoy en día no tiene el estatus de principio, ya que es derivable de supuestos más generales. De hecho, es una consecuencia del teorema de las estadísticas del spin. El principio de exclusión de Pauli solo se aplica en fermiones. Esto es partículas que forman estados cuánticos antisimétricos.
y que tienen spin semientero. Son fermiones, por ejemplo, los protones, los neutrones y los electrones. Los tres tipos de partículas subatómicas que constituyen a la materia ordinaria. El principio de exclusión de Pauli rige así pues muchas de las características distintivas de la materia. En cambio, partículas como el fotón y el hipotético gravitón no obtienen a este principio, ya que son bosones. Esto es formando estados cuánticos simétricos y tienen spin entero. Como consecuencia, una multitud de fotones pueden estar en el mismo estado cuántico de partícula como en los láseres. Un átomo no existe con el mismo número, con los mismos números cuánticos. Eso no quiere decir que es sencillo derivar el principio de Pauli, basándonos en el artículo de partículas idénticas. Los fermiones de la misma especie forman estados totalmente antisimétricas, lo que para el caso de dos partículas significa que aquí, como podemos verlo en esta tabla, nos dice que la permutación es una partícula por otra que interviene el signo de la función que describe el sistema. Si las dos partículas ocupan el mismo estado cuántico, el estado del sistema completo es con los siguientes resultados, lo cual así es el estado no puede darse. Esto se puede generalizar al caso de más de dos partículas. Ahora podemos hablar sobre la configuración electrónica de los elementos que han sido escogidos. Como el primero de neón, que su número es 10 con 20, en el cual aquí podemos ver en cómo se va haciendo lo demás, en la que A, Z, P+, N y E, en el cual sus números son 20, 10, 10, 10 y 10. Su configuración electrónica está basada con 1S2, 2S2 y el 2P6. Por parte de su siguiente configuración electrónica, aquí podemos ver en las flechas en las cuales son correspondientes de acuerdo al número que está al lado del S, del P, D o F. En nuestro caso aquí podemos ver que el 1S representa a dos flechas, así cual igual es con el 2S, que representa igual con dos flechas, que una va en direccional arriba y una direccional abajo. En comparación del 2P6, aquí podemos ver que son cantidades más altas. ¿Pero por qué? Porque se supone que así nos tenemos que estar representando en la configuración electrónica de la primera parte que se hizo, donde hay 2P6. Ese número 6 son las reacciones en donde se van dando el resultado de cuántos son en los que están en el orbital. Aquí se representa por 6, por lo cual hay 6 flechas, tanto el 3 arriba y 3 abajo. Su resumen de su otra configuración electrónica es representada por NE10 2, que este 2 equivale al primero que se hizo. De ahí se va con 2S2 y 2P6. Así, de igual caso como el argón, aquí podemos ver que es AR, lo cual los números de un lado tiene que es 18 y 40.
por el cual A, Z, P más N y E están representados por 18, 40, 40, 40 y 18. Su configuración electrónica es de 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P6, por lo cual en la siguiente configuración, en donde pueden ver aquí las flechas, pueden ver que hay algunos que tienen más y otros menos, pero así como en la explicación anterior podemos ver que igual es como lo explicamos anteriormente. Aquí 1S son dos flechas, tanto arriba y abajo. 2S, aquí hay uno arriba y otro abajo. 2P son 3 arriba y 3 abajo, lo cual equivalen los 6 que está al lado de la P. Luego está 3S, que son 2, y luego va 3P, que equivale lo mismo como el 2P, ya que la P equivale a 6. Y aquí podemos ver que hay 3 arriba y 3 abajo. Y su otra configuración electrónica aquí está representada por el AR18, ya que con este estamos buscando hacerlo más pequeño. Y este 18 a un lado tiene el 2, lo cual representa lo que está aquí a un lado de la configuración electrónica. Podemos ver el 3S2 y el 3P6. En la siguiente configuración electrónica es del Krypton, que podemos ver que es KR. A un lado tiene 36 y 84, y abajo podemos ver los siguientes derivantes, que es A, Z, P más N y E, por lo cual son los siguientes que están como 84, 36, 36, 36 y 84. Su configuración electrónica es la siguiente: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10. Aquí ya podemos observar que estamos usando el 10, el 4S2 y el 4P6, lo cual su siguiente configuración electrónica con estas flechas podemos ver lo siguiente. Aquí podemos ver un poco diferente la variable, ya que en esta parte ya usamos la letra D, en el cual tiene más flechas por el número de la letra D, que representa a 10. Cual vemos que 1S tiene 2, 2S tiene 2, 2P tiene 6, y así podemos ver igual los demás, como lo fue el 2P, que tiene sus 6 flechas, tanto arriba y abajo. También está el 3S, que son 2, el 3P, que igual son las 6 flechas, tanto arriba y abajo. El 3D, que es el que estamos viendo ahora, ya no son 6, ahora son 10. ¿Pero por qué? Porque así la letra D está representada por el número 10. Y aquí podemos ver que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son las 10. En el 4S está representado por 2, y 4P en este caso está representado por 6 igual. Ahora su siguiente configuración electrónica está por KR, que es el que aquí está el KR, que es el mismo de Krypton, solo que con el número 36. Y podemos ver a un lado que está el 2, luego 3D10, 4S2 y 4P6. Ahora podemos hablar sobre el siguiente tema, que son la teoría de Lewis. Esta estructura de Lewis, también llamada diagrama de punto y raya diagonal, es el modelo de Lewis, que está representado de Lewis o forma de Lewis. Es una representación gráfica que muestra las pares de electrones de enlaces entre los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que pueden existir. Son representaciones adecuadas y sencillas de iones y compuestos que facilitan el recuento exacto de electrones y constituye una base importante.
estable y relativa. En esta fórmula se muestran enlaces químicos dentro de la molécula, ya que sea explícitamente o implícitamente, indicando la ordenación de átomos en el espacio. Esta representación se usa para saber la cantidad de electrones de valencia de un elemento que interactúan con otros o entre su misma especie, formando enlaces ya sea simples, dobles o triples, y después de cada uno de estos se encuentran en cada enlace covalente. Las estructuras de Lewis muestran los diferentes átomos de una determinada causa, usando el símbolo químico y las líneas que se trazan entre los átomos que se unen entre sí. Representan también si entre los átomos existen enlaces simples, dobles o triples en ocasiones. Para representar cada enlace se usan pares de puntos en vez de líneas. Los electrones apartados, los que no participan en los enlaces, se representan mediante una línea o con un par de puntos y se colocan alrededor de los átomos a los que pertenecen. El modelo fue propuesto por Gilbert Newton Lewis, quien lo introdujo por primera vez en el año de 1916 en un artículo La molécula y el átomo. En 1923, G.N. Lewis propuso una definición general para el comportamiento de ácido-base, en el cual los ácidos y las bases se identifican por su habilidad de aceptar o donar un par de electrones y forman un enlace covalente de coordinación. Un enlace covalente de coordinación o enlace dativo ocurre cuando uno de los átomos en el enlace proporciona los dos electrones de enlace. Por ejemplo, un enlace covalente de coordinación ocurre cuando una molécula de agua se junta con un ion de hidrógeno para formar un ion de hidrógeno. Un enlace covalente de coordinación también resulta una molécula de amoníaco se junta con un ion de hidrógeno para formar un ion de amonio, así como una tabla que podemos ver en la que nos van enseñando un poco de estos ejemplos. Los símbolos de Lewis, para empezar, con estructura de Lewis. Es importante comprender estos símbolos, que son una representación gráfica de la ubicación de los electrónicos de un átomo. Se colocan los electrones de valencia como puntos de alrededor del símbolo del elemento. La regla del octeto es de los átomos se unen compartiendo electrones hasta completar la última capa con 8 electrónicas, que son 4 pares, por lo que alcanza la configuración de gas noble, como lo sería NS2-NP6. Esto se conoce como la regla del octeto. La estructura de Lewis o de la electrón punto, la forma más sencilla de simbolizar la estructura electrónica y el enlace en la que la molécula es mediante estructuras de Lewis. En estas estructuras, cada electrón de valencia se representa mediante un punto o cada par de electrones mediante una línea. Para concluirlo, de la ecuación de Schrödinger,
emerge naturalmente de 4 números. El número cuántico principal o energético, que es n, que se indica la energía de los orbitales. Cuanto más pequeño el número, más cerca el núcleo. Número cuántico secundario o azimulta, que es L. Indica la forma de los orbitales, depende del valor de n, desde 0 hasta n menos 1. Número cuántico magnético, M o ML. Indica la orientación espacial de los orbitales. También representa valores enteros desde menos 1 hasta más 1, incluyendo el 0. Número cuántico del spin, S. Indica el sentido de rotación del electrón en torno a su eje, ya que también puede tomar valores de más un medio o menos un medio. En la siguiente parte pueden observar parte de la explicación que se estuvo dando. Estas tablas aquí nos dice el valor de L, del cual tipo orbital, y también el tipo orbital con su valor L, también el número orbitales de 2L más 1, como un ejemplo, y también el número de electrones que tienen cada uno. También podemos ver en las siguientes que pueden ver la relación entre números cuánticos n y l. Y también pueden ver los orbitales tipo S, P, D y F, y cómo están ordenados según parte de esta teoría. También permite la completa descripción de la estructura de la nube electrónica. Corresponde a una versión resumida de los números cuánticos de todos los electrones representados en un solo átomo. Aquí en esta siguiente imagen pueden ver su número cuántico principal, que es n, que sería aquí del 3p1. En el 1 representaría la cantidad de electrones existentes en un tipo de orbital. La P es un número cuántico secundario L. Y en la siguiente tabla también pueden ver números cuánticos, cómo están ordenados o cuál es bueno, a veces llegan a estar incompletos. Y también pueden ver la configuración electrónica para 11 electrones, del cual es como el que está representado, que es 11 de Na, y cual aparece su configuración electrónica, en el que también nos dice sus números cuánticos para el último electrón. Y a un lado pueden ver el esquema de llenado de los orbitales atómicos, o donde también podemos hacer sus configuraciones electrónicas. También en otras informaciones también podemos ver otras tablas donde nos explican el diagrama de orbitales, que con esto nos vamos guiando con la configuración electrónica, en el cual las partículas subatómicas son más estables, tienen menor energía cuando presentan electrones desapareados, que son espines paralelos, que cuando esos electrones están apareados, espines opuestos o antiparalelos, el cual ahí pueden ver en la tabla. Y parte de las configuraciones electrónicas se pueden escribir abreviadas utilizando la configuración del gas noble más cercano. Como un ejemplo sería Na, como le hemos estado hablando en algunas ocasiones, que Z es igual a 11, por lo que está representado por Ne S31 Li, que sería Z igual a 3
y He, que es 2s1. Los electrones, aquí en la siguiente tabla pueden ver sobre los electrones internos entre corchetes, y también pueden ver los electrones de valencia que fuera de la configuración de gas noble, lo cual los gases nobles son elementos elementos que tienen la subcapa P llena en el caso del helio, que es 1s llena, adquiriendo una gran estabilidad. Estos gases en su mayoría son inertes, como He, que es igual al Z igual 2, N, que sería Z igual a 10, AR, que Z es igual a 18, y KR, que Z es igual a 36. De mi parte eso sería todo. Espero que haya servido un poco de esta información que proporciono y que pueda llegar a servir en el futuro. Y espero que tengan un excelente día, tarde o noche, a cualquier hora que estén viendo este video, y que tengan un bonito día y que así sea. Chao.